Muy buen día, soy Carlos Balcázar del Grupo 4 y en este video voy a explicar el desarrollo de mi ejercicio planteado para la tercera unidad de mi portafolio de física. Primero, la estructura elegida fue un proyecto desarrollado por 9 alumnos de la Universidad de Piura, hace unos años atrás, que diseñaron y construyeron un prototipo de refugio temporal, de bajo costo, resistente, de fácil montaje, seguro y que utiliza materiales propios de la región. Llamado un refugio para Piura, se trata de un proyecto que utiliza la arquitectura de transición o itinerante. El proyecto puede ser desmantelado y plantearse en un lugar diferente. El proyecto es un prototipo realizado por el curso de edificación. Puede ser planteado en cualquier parte del desierto de Piura y busca resolver situaciones post-desastres como huaicos, lluvias, desbordes, inundaciones o erosiones. Bueno, ya conociendo el proyecto en el cual se basa el ejercicio, pasaremos al planteamiento del problema. Y dice así. En Piura se realiza un proyecto arquitectónico como refugio itinerante de 4 por 4 metros, tomando la modulación en sus lados de triángulos equiláteros de 1 metro de lado. Sin embargo, se perdieron los planos de los detalles de construcción de algunas vigas. Entonces, con la ayuda de las cargas sometidas a esta base y a los datos de la estructura, determina la fuerza en los elementos DF, EF y EG de la armadura y establezca si los elementos están en tensión o compresión, teniendo en cuenta que Fx, la fuerza horizontal de A, vale 2 kN. Entonces se estarán preguntando, ¿y cómo realizaremos este difícil problema? Se ve demasiado complejo. ¿Qué haríamos? Pero acá yo les digo que realmente la resolución es bastante simple. Vamos a utilizar el método de secciones, empezando por un corte. Bueno, primero vamos a analizar un poco la estructura, ya que en limpio tenemos todas las distancias y las fuerzas que nos da el ejercicio, pero ¿qué nos faltaría? Ver un poco dentro. ¿Cuáles son las fuerzas que nos piden? Nos piden la fuerza DF, también nos piden la fuerza EF y por último la fuerza EG. Ya teniendo en cuenta que esas son las vigas que tenemos que, las fuerzas que tenemos que hallar, pasamos al siguiente paso, que es hallar las fuerzas exteriores de toda la armadura. En este caso se hallarían en los nodos A e I. Lo descomponemos en fuerzas horizontales y verticales. Por dato del ejercicio ya sabemos que la fuerza horizontal de A es 2 kN. Solo nos faltaría su fuerza vertical y las fuerzas de I. Entonces, pasamos al paso del corte. El corte debe pasar por 3 vigas y siempre se busca que pase por las vigas que estamos hallando y que divida la estructura en dos partes. En este caso, convenientemente, el corte puede pasar por DF, EF y EG. Y así nos lleva la estructura a dos grupos, teniendo los grupos, las vigas del medio como divisores. Entonces, en este caso vamos a tomar el primer grupo. Pero claro que podría usarse el segundo, podría hacerse otro corte, pero siempre se busca que se tenga la mayor facilidad en el ejercicio. En este caso yo lo estoy planteando así porque se me hizo la manera más fácil. Pero hay total libertad. Pueden hacerlo con otros métodos y siempre va a salir el mismo resultado. Ok, ya teniendo esto en cuenta, ahora solo nos faltaría, ya que vamos al primer grupo, nos faltaría hallar la fuerza vertical de A. Para esto vamos a hallar el sumatoria de momentos en I. Entonces, hallando el sumatorio de momentos en I, nos deshacemos de las fuerzas vertical y horizontal de I y de la fuerza horizontal de A. Y solo quería la fuerza vertical de A y todas las fuerzas que están arriba de la armadura. Entonces, igualamos las fuerzas, los momentos de I a 0 y planteamos según sentido horario o antihorario los signos de las fuerzas. En este caso, la fuerza vertical de A sería negativo porque va en sentido horario y las demás fuerzas serían positivas ya que van en sentido antihorario. Después de todo el planteamiento matemático, concluimos que la fuerza vertical de A vale 6 kN. Entonces, ya teniendo todas las fuerzas necesarias, pasamos a plantear tensión o compresión en las fuerzas que necesitamos hallar. En este caso, yo planteé FDF como compresión, FEF como tensión y FEG como tensión. Esperamos que todos sean positivos, entonces significaría que nuestro análisis fue correcto. Si en todo caso alguno sale negativo, simplemente se cambia de signo
y se cambia tensión por compresión o compresión por tensión. Ya, agregamos las fuerzas exteriores y hacemos un análisis al triángulo equilátero. Sabemos que es de 1 metro de lado, por lo que la mitad de su lado sería 0,5 metros y se halla la altura por método de Pitágoras. En todo caso, podría usarse también los ángulos de 60, pero en este caso yo estoy usando lados ya que el problema me está planteando lados. Podrías usar el método de ángulos y te saldría el mismo resultado. Ok, ya teniendo todos los datos necesarios, ahora descomponemos la fuerza F en horizontal y vertical y ya, pasaríamos a hacer el desarrollo del ejercicio. Tenemos que hallar ahora los momentos o la sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas que más nos convenga para hallar las fuerzas que nos piden. FDF, FF y FG. Bueno, primero yo planteé la sumatoria de momentos en E, ya que haciendo esto nos desharíamos de las fuerzas EF y EG y podríamos hallar la fuerza DF, que después de todo el análisis entre horarios y antihorarios para hallar los signos y el planteamiento matemático, concluimos que la fuerza DF vale 8.0831 kilonewtons y está en compresión. Como sale positivo, nuestro análisis está correcto. Como segundo paso, yo hallé las sumatorias de momentos en F, porque para suprimir las fuerzas EF y DF y así poder hallar la fuerza EG. Entonces, después del mismo planteamiento horario entre horario, los signos y el planteamiento matemático, concluimos que la fuerza EG vale 6.0831 kN y está en tensión. Como sale positivo, nuestro análisis sigue correcto. Entonces, como último paso, nos faltaría la fuerza EF. Entonces, para esto, ya teniendo las dos fuerzas horizontales, lo hice por sumatoria de fuerzas horizontales. Se suman todas las fuerzas del eje X, las que van para la izquierda como negativas y las que van para la derecha como positivas. Después del planteamiento matemático, se concluye que la fuerza F vale 0. ¿Qué significaría esto? Que su viga no es necesaria en la estructura. Uno podría sacarla y toda la estructura o la armadura no le pasaría nada. Y bueno, es así como por el método de secciones yo pude resolver mi ejercicio. Concluimos que la fuerza DF vale 8.0831 kN en compresión. La fuerza EG vale 6.0831 kN en tensión y la fuerza EF vale 0. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.